historia de Cleopatra comienza aquí, con un pequeño grupo de hombres perdidos y prácticamente moribundos en la gran vastedad del desierto occidental de Egipto. Guiados por Alejandro el Grande, el más imponente líder militar que el mundo haya jamás conocido, estaban tratando de llegar al templo del oasis de Siwa, uno de los lugares sagrados más remotos de la antigüedad. Pero la ruta a Siwa no estaba señalada y Alejandro se extravió. Hay dos leyendas que explican lo que ocurrió. En una apareció una serpiente que le mostró el camino. En la otra, fueron los cuervos los que guiaron a Alejandro a través del desierto hasta llegar a un lugar seguro. Cuando finalmente superó el desierto, Siwa debe haberles parecido un paraíso, con refrescantes vertientes y palmeras inclinadas por el peso de los dátiles. Pero Alejandro no había venido hasta Siwa a comer dátiles. En Siwa vivía el oráculo, un sacerdote famoso en todo el mundo antiguo por su capacidad de predecir el futuro. Todos los líderes antiguos acostumbraban a consultar a los oráculos antes de tomar decisiones importantes. Los oráculos combinaban las habilidades de un gran adivino con la experiencia del más astuto de los políticos. Alejandro acababa de conquistar Egipto, pero no quería gobernar como un mero griego, un mortal. Quería que el oráculo lo proclamara Dios para poder gobernar como un faraón divino. Cuando Alejandro finalmente llegó al templo, debe haber entrado en esta sala solo. Seguramente estaba llena de incienso. Probablemente no le fue permitido entrar a la sala sagrada, de manera que si hizo una ofrenda, debe haber sido acá, quizá un cordero o algo así. Y entonces se le permitió hacer su pregunta: ¿soy un dios? Todas las fuentes antiguas concuerdan en que el oráculo lo proclamó divino. Habiendo confirmado su divinidad, Alejandro abandonó el adormecido oasis y procedió a conquistar el imperio más grande que el mundo haya conocido, desde Europa hasta la India. Tres siglos después, poco antes del nacimiento de Cristo, Egipto todavía era gobernado por un dios viviente, Cleopatra, una mujer griega que descendía de uno de los generales de Alejandro. Anhelaba los tiempos de la edad de oro del imperio de Alejandro y estaba determinada en superarlo. Cleopatra nació en Alejandría, en Egipto, una ciudad fundada por Alejandro el Grande. Era una ciudad de bellos templos y palacios, un faro que era una de las 7 maravillas del mundo, la biblioteca más grande que el mundo había conocido y una famosa escuela de medicina. Esta era la ciudad más grande del mundo, la que por 300 años había sido gobernada por la familia de Cleopatra, los Ptolomeos, como eran conocidos los reyes griegos de Egipto. La Alejandría de Cleopatra estaba aislada del resto de Egipto. Por el sur estaban los pantanos y en el norte el Mediterráneo. Era un oasis de cultura griega. Hay algunos lugares en las profundidades bajo las calles de la moderna Alejandría donde uno puede vislumbrar el lejano mundo de Cleopatra. Este sepulcro fue descubierto solamente a principios de este siglo. Este pozo es suficientemente grande como para que los cuerpos pudieran ser bajados a las cámaras sepulcrales ubicadas debajo. Muchas momias pasaron por aquí.
Aquí eran sepultados los alejandrinos ricos. Aún tenían la esperanza de alcanzar la inmortalidad, pero los embalsamadores de esos tiempos ya habían perdido la habilidad de extraer el cerebro a través de la nariz sin dañar la cara. Además, sustituían o usaban mezquinamente los aceites, gomo, resinas y mirra necesarios para la momificación, pero cubrían todo con elaborados vendajes. Cuando la momia finalmente era colocada aquí, ¿quién se daría cuenta? Sin embargo, seguían decorando los muros con representaciones de antiguos dioses en la esperanza que los ayudaran a lograr la inmortalidad. Este era el mundo de Cleopatra. Era un mundo extraño, una mezcla de civilizaciones egipcia, griega y romana. Cleopatra era griega, con 300 años de ancestro griego a su haber, pero era reina de Egipto, una tierra que había permanecido prácticamente inmutable desde los tiempos de las pirámides. Pero Roma era la potencia militar dominante en la zona. Observen este tipo, posee el cuerpo de un centurión romano y la cabeza de un dios egipcio. Estos tiempos eran complejos. Para mantenerse en el trono había que ser adaptable, implacable, inteligente y un gran político. Cleopatra poseía todas estas características y es por eso que la historia la presenta de maneras tan distintas. Hollywood reforzó la imagen de vampiresa de Cleopatra, empezando por la interpretación de seductora que hiciera Theda Bara en 1917. Pero, ¿quién era la verdadera Cleopatra? ¿Cuál era su verdadero aspecto? Estamos en Berlín. Este es el mejor retrato de Cleopatra que haya en el mundo. Existen muy pocas esculturas antiguas de ella. Esto es lo más cerca que podemos llegar a su aspecto real. En realidad es un tipo bastante normal. Observen su cabello. Está amarrado en un moño simple, según el clásico estilo griego. Es práctico, pero no es realmente lo que uno esperaría que cautivara a un general romano. De antiguas fuentes sabemos que su cabello era de color rojizo y ondulado, pero observen su nariz. Es un poco larga y ligeramente inclinada en el extremo. Y su boca no es lo que diríamos sensual. No lleva joyas, no tiene pendientes ni collar. No es el retrato de una mujer seductora. Fuentes antiguas nos dicen que ella era inteligente, aguda, encantadora y lingüista. Y además poseía una increíble determinación. Fue debido a esta impresionante combinación de habilidades que Cleopatra llegó a ser la mujer más famosa de la historia. No lo fue por su belleza. Para comenzar la búsqueda de la verdadera Cleopatra, hay que ir 800 kilómetros al sur de Alejandría, hasta la isla de File. En este lugar, los antecesores de Cleopatra, 12 reyes llamados Ptolomeo, construyeron un bello templo dedicado a la diosa Isis y por 3 siglos siguieron agregando nuevos templos. Los muros del templo cuentan la historia de la extraordinaria familia de Cleopatra. Aquí está el primer edificio de la isla, el templo de Isis. En la entrada está Ptolomeo II. Se le conocía como Filadelfus, hermana amante, pues se casó con su hermana Arsinoe. Está junto a Isis y su hijo Horus. El templo de Isis fue completado por Ptolomeo III, el último gran Ptolomeo. Conquistó Babilonia y Persia y regresó con tesoros que habían sido tomados de Egipto. Pero de ahí en adelante empezó la decadencia de los Ptolomeos. Este es un templo dedicado a una diosa desconocida, Arsenupis. Fue construido por Ptolomeo IV. Asesinó a su tío, a su hermano y a su madre. Este pequeño templo fue construido por Ptolomeo V. Durante su reinado perdió la mayor parte de las posesiones extranjeras de Egipto. Para él era tan importante el visitar su propio templo que hizo esculpir su nombre en griego en la entrada para que sus amigos pudieran leerlo. Pero
este es mi favorito. Este panteón dedicado a Hathor, diosa del amor, de la música y todas esas cosas buenas, fue construido por Ptolomeo VIII, a quien le decían Fisicón Gordiflón. Era tan gordo que tenían que sostenerlo para poder caminar. Adoraba las fiestas y decoró su capilla con escenas de fiestas y dioses que tocaban instrumentos musicales. Asesinó a su propio hijo, cortó su cuerpo en trozos y se los envió a la madre del niño como regalo de cumpleaños. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, era conocido como el bastardo, pero posteriormente fue denominado Auletes, el que toca la flauta, porque se pasaba todo el tiempo tocando la flauta, rehuyendo sus responsabilidades como gobernante de Egipto. Un dicho árabe dice: si tu madre es una cebolla y tu padre es un ajo, ¿cómo puedes oler bien? ¿Qué posibilidades tenía Cleopatra con parientes así? Cuando su padre murió, Cleopatra tenía 18 años de edad. Su testamento decía que Cleopatra y su hermano más joven Ptolomeo debían gobernar juntos, pero se odiaban y surgieron desavenencias entre ellos. La disputa no pasó desapercibida. Julio César, el gran general romano, necesitaba las riquezas de Egipto para financiar su creciente ejército. Egipto era el granero de Roma y el país más rico del mundo. Para poner fin a la disputa, César se instaló en el palacio de Alejandría y mandó llamar a Cleopatra y a Ptolomeo. Cleopatra tuvo que recurrir a una estratagema para llegar hasta César, pues temía que su hermano le matara. El resto es historia. La leyenda dice que Cleopatra sedujo a César, pero ella era una mujer muy joven y César era conocido como mujeriego. Saludos, Cleopatra, dama de las dos tierras, hija de la luz, pariente de Isis. No hay duda de que entre ellos hubo una atracción real y que César fue cautivado por esta joven reina. Era la primera vez que conocía a una mujer como ella. Las mujeres siempre habían tenido poder en Egipto. Las reinas Hatshepsut, Nefertiti y ahora Cleopatra. Pero durante la época de los Ptolomeos, el rol de las mujeres griegas había cambiado. Ellas tenían una identidad separada de la de sus esposos y familias. Las mujeres participaban en las artes, la vida civil, y el matrimonio era la unión de dos personas, no solo de dos familias. Los retratos de las mujeres de este periodo muestran a individuos fuertes que devuelven la mirada con confianza. Son miradas que obsesionan. Las mujeres no volverían a tener este poder nuevamente hasta el siglo XX. Cleopatra había recibido una buena educación. Era determinada, tenía ideas propias y era mujer. Como intelectual, a Cleopatra le debe haber afectado mucho una de las más grandes tragedias del mundo antiguo: el incendio de la biblioteca de Alejandría a consecuencia de escaramuzas entre los egipcios y las tropas romanas de César. Pero existe un lugar donde podemos hacernos una idea de lo que era esta biblioteca, bajo el monumento llamado el Pilar de Pompeyo. Este es solamente el anexo de la biblioteca. Contenía algunos miles de rollos. La gran biblioteca debe haber poseído 500.000. Solo el catálogo llegaba a 120 volúmenes. Pero estos no eran volúmenes en el sentido moderno de un libro. Eran rollos hechos de papiro, una planta que se cortaba en tiras que se pegaban en forma natural, utilizando la savia de la misma planta. Y se enrollaban y se colocaban en nichos como este.
Resulta penoso pensar en lo que se perdió en el incendio de Alejandría. Los manuscritos perdidos de Aristóteles y Platón seguramente estaban allí. Había una sala completa dedicada a las ediciones de Homero. Quizá incluso hayan habido algunos manuscritos tempranos del Viejo Testamento que seguramente habrían ayudado a aclarar dudas bíblicas actuales. Eventualmente Cleopatra pudo reemplazar 200.000 manuscritos. Los libros eran muy importantes para ella. Es irónico que hoy en día el mundo la conozca por su belleza cuando su atributo principal fuera su inteligencia. Disfrutando de la compañía de Cleopatra y de las comodidades del Palacio de Alejandría, César demoró su regreso a Roma para permanecer con la joven reina, quien decidió invitarlo a una gira por Egipto. No cabe dudas de que el sentimiento que estaba surgiendo entre los dos era de un amor auténtico, pero Cleopatra debe haber tenido una razón política para hacer el crucero. Quería impresionar a César con la grandiosidad de Egipto. Aquí, ella era una diosa y los egipcios también veían a César como un dios, cuando pasaba navegando por los poblados en compañía de Cleopatra. Su primera parada fue Giza, donde César habrá visto las pirámides y la esfinge. Incluso para esta noble pareja, estos monumentos ya tenían 25 siglos de antigüedad. De Giza había un día de navegación hasta Memphis, donde Cleopatra le habrá mostrado el buey Apis en el templo donde su padre la había llevado cuando era pequeña. Cualquier persona que visite Egipto se impresiona con las momias, y es probable que César haya visto la primera momia de su vida en la necrópolis de Saqqara. Las momias deben haberle introducido el concepto de la inmortalidad física, la creencia que si se preserva el cuerpo, este puede volver a la vida en el otro mundo. Esta idea debe haberle interesado a César, que ya tenía sus años. Hacia el sur, César tiene que haber visto los interminables campos de grano de los cuales Roma dependía para alimentar su ejército. El trigo era tan vital en la economía y mentalidad de los egipcios que en sus representaciones del otro mundo en los muros de sus tumbas mostraban campos de trigo. Al cabo de una semana de viaje, la pareja debe haber llegado a Tebas, ahora en decadencia. Una vez había sido la ciudad egipcia más importante, pero los templos de Karnak y Luxor todavía eran objeto de admiración. A un día de navegación hacia el sur, Cleopatra y César se detuvieron en Hermontis. Estos son los únicos restos de un templo que Cleopatra construyera en Egipto. Apenas visitado en la actualidad, las ruinas se encuentran en medio del moderno poblado de Armant. No es mucho, pero representa un hito en la historia del mundo. Es difícil de creer, pero 2000 años atrás, en esta adormecida aldea, murió la República Romana. César era un funcionario elegido. Roma era una democracia. Pero en su viaje con Cleopatra, él era considerado su esposo, un dios. De manera que, cuando llegaron hasta aquí, él ya se lo creía. Y ella estaba embarazada de 5 meses. Si el bebé era varón, construirían un templo aquí en honor a su nacimiento divino. El hijo de César sería un dios. A este punto, le era muy difícil a César verse a sí mismo como responsable ante un grupo de políticos romanos. Y la idea de que Roma estaba presidida por un dios de alguna forma echó raíces.
César fue sucedido por emperadores que se consideraban dioses. Suena extraño, pero en este lugar murió la democracia romana. La Roma antigua que conocemos en la actualidad, el Panteón, el Coliseo, es un legado de Cleopatra. Ella le mostró a la modesta Roma cómo es que debía vivir un dios. Luego de su muerte, todos los emperadores romanos aspiraban a la grandiosidad y opulencia del Egipto de Cleopatra. Cuando nació el hijo de Cleopatra, le puso el nombre romano de Cesarión, pequeño César, por su padre. Cesarión sería el foco de la ambición de Cleopatra el resto de su vida. De manera que cuando se unió a César en Roma, sería para estar con el amor de su vida, pero también para afianzar su plan de que Cesarión un día pudiera gobernar un imperio tan vasto como el de Alejandro. César hospedó a Cleopatra en una villa con bellos jardines. Esto muestra cuán importante era ella para él. Para un hombre que ahora era, en efecto, el dictador del mundo romano y que sus adversarios sospechaban que pretendía convertirse en rey, un paso de este tipo era peligroso, pero para César valía la pena el riesgo. Cuando los generales romanos regresaban a casa, celebraban triunfalmente sus victorias. Realizaban complicados desfiles, en los que toda la ciudad salía a las calles a observar el espectáculo. Cuando César celebraba un triunfo en Roma, él iba a la cabeza de la procesión, y tras él venían los carros colmados de tesoros capturados en las guerras. Era más riqueza de la que los romanos jamás habían visto, pero César se aseguraba que recibieran parte del premio. Otorgaba cantidades adicionales de grano, de aceite de oliva, y al acercarse para observar mejor el espectáculo, la gente sabía que les esperaba un magnífico banquete ofrecido por César. A veces empezaban a beber demasiado temprano, antes del banquete, y al empujar y forcejear la gente moría aplastada. Cleopatra estaba en Roma cuando César celebró el triunfo egipcio. Era la celebración de las victorias de César sobre los enemigos de Cleopatra. En esta celebración había algo especial. Detrás del carro de César venía la odiada hermana de Cleopatra, Arsinoe, con grilletes de oro. Cleopatra debe haber tenido sentimientos contradictorios sobre esto. Aquí venía su enemiga, su hermana, derrotada por César, su amante. Pero por otro lado, su hermana era egipcia, de la estirpe de los Ptolomeos, derrotada por Roma. Y Cleopatra amaba a César, no al Estado romano. El ver a su hermana encadenada en una celebración de un triunfo romano sería algo que recordaría el resto de su vida. Pero por el momento Cleopatra también celebraba su triunfo. Era el tema de conversación de toda Roma y la madre del único hijo varón de César. Las victorias de César lo habían hecho poderoso y rico. Una gran parte de su fortuna la había invertido en la compra de tierras en el área central de Roma y en la construcción de negocios, casas y un templo. En este templo colocó una estatua de Cleopatra, algo que ya no dejaba dudas a nadie acerca de sus sentimientos hacia ella. Por un capricho de la naturaleza, la influencia de Cleopatra sobre los romanos ha sido perfectamente preservada hasta nuestros días. Solo queda una pintura de un oscuro cerro en el sur de Italia antes de que éste explotara un día del año 79 después de Cristo. En una de las más grandes explosiones volcánicas de todos los tiempos, el Vesubio arrojó toneladas de cenizas y gas venenoso sobre la bella ciudad romana de Pompeya, matando a la mayor parte de sus habitantes, pero preservando la ciudad para siempre. Uno de los templos más importantes en la antigua Pompeya estaba dedicado a la diosa egipcia Isis.
Cuando explotó el Vesubio, el templo de Isis fue sepultado, permaneciendo congelado en el tiempo. Los muros del templo muestran que todo lo egipcio estaba muy de moda. Los ibis, las cobras, los cocodrilos, todos los clichés estaban allí. Incluso había una piscina con agua sagrada del Nilo. Y Cleopatra vestida como Isis para una ceremonia religiosa. Un joven iniciado romano intoxicado con los misterios de Isis describe el aspecto que debe haber presentado. El largo y grueso cabello de Isis caía en bucles cada vez más pequeños en su hermoso cuello. Y estaba coronado por una complicada guirnalda en la cual se habían entretejido todo tipo de flores. Luego de casi 2 años en Roma, Cleopatra debe haber sentido que su objetivo estaba al alcance. Era la mujer más poderosa del mundo, aliada al hombre más poderoso. Parecía seguro que el hijo de ambos, Cesarión, heredaría un imperio tan grande como el de Alejandro. El Senado romano temía que César, bajo la influencia de la reina Cleopatra, hubiese llegado a considerarse a sí mismo como a un dios y que quisiese gobernar como rey. No podían permitir que su amada República Democrática muriese. Había que detener a César a cualquier precio. Su amor por Cleopatra y sus aspiraciones divinas lo habían llevado a una muerte violenta. El asesinato de César llevó a Roma al borde de una guerra civil. Marco Antonio, leal amigo y general de César y el aliado más fuerte de Cleopatra en Roma, apareció ante el Senado. Declaró que César había reconocido a Cesarión, el hijo de Cleopatra, como a su heredero. El sobrino de César, Octavio, reclamaba que él era el heredero legítimo. Cleopatra tuvo poco tiempo para lamentar la muerte de César. Con la guerra civil a punto de estallar, regresó a Egipto con Cesarión. Durante la ausencia de Cleopatra, la economía egipcia había decaído. El gasto del gobierno estaba fuera de control. La inflación era desenfrenada y la administración del país estaba en manos de griegos corruptos. El sistema imperante era prácticamente la esclavitud. Los egipcios trabajaban los campos y se les cobraban impuestos sin piedad para que los griegos pudiesen rodearse de lujos. Cleopatra no cambió el sistema, pero lo hizo más eficiente y redujo la corrupción, mejorando la vida de griegos y egipcios. Cleopatra estaba utilizando toda la energía de su juventud para hacer que Egipto volviera a su antigua grandeza. Sus ancestros, los Ptolomeos, habían amasado grandes fortunas comerciando en gomorrecinas y mirra de Arabia, pimienta de la India y otras mercaderías exóticas. La clave para este comercio era la ruta de las caravanas, 170 kilómetros desde el Nilo hasta el Mar Rojo. Cleopatra salvaguardaba la seguridad de esta ruta comercial. Habían centinelas apostados en altos cerros para vigilar el camino. Así, desde cada puesto se podían controlar muchos kilómetros. Mediante espejos en el día y fogatas en la noche, toda la ruta podía ser alertada rápidamente si se divisaban bandidos. Habían posadas donde las caravanas podían descansar al finalizar la jornada. Los hombres descansaban en pequeños cuartos ubicados en torno a un patio donde ataban los animales. Había un pozo en cada uno de los lugares de detención de las caravanas. Cleopatra mantenía abierta la ruta de las caravanas no solo por los impuestos que podía recaudar. Esta era la fuente de muchos de los artículos de lujo destinados a su palacio en Alejandría. Una de las extravagancias era la roca de color púrpura que los emperadores romanos usarían más adelante para sus estatuas, el pórfido imperial. La
La única cantera de pórfido del mundo estaba en Egipto, vecina al Mar Rojo, y Cleopatra inició su explotación. En la base del cerro de donde provenía el pórfido surgió un pequeño pueblo minero. El pórfido provenía de las zonas altas de un monte conocido como Jebel Duhon, la montaña humeante debido al polvo levantado por los trabajos de la cantera. Las rocas extraídas de la montaña eran bajadas mediante rampas hasta el valle. El aspecto de la roca recién extraída no dice mucho, pero una vez tallada y pulida es espectacular. Abrir y trabajar las minas de pórfido exigió increíbles dotes de administración, pero Cleopatra reunía los requisitos. Una vez que Cleopatra se hubo recuperado de la pérdida de César, se enamoró por segunda vez en su vida. Reuniendo las fuerzas leales a la memoria de César, Marco Antonio se había embarcado en una campaña militar que lo hizo prácticamente gobernante absoluto de la parte oriental del Imperio Romano. Pero para derrotar a su enemigo Octavio necesitaba el erario de Egipto. Y así fue como convocó a Cleopatra a Tarso, en la costa de Turquía. No respondió inmediatamente. Zarpó hacia Tarso cuando ella quiso y siguiendo su estilo. Claramente Cleopatra y Marco Antonio podían sacar provecho el uno del otro. Ella lo necesitaba si su hijo Cesarión llegaba a gobernar un vasto imperio, y él necesitaba la riqueza de Egipto para financiar sus campañas. Pero también había una atracción física real entre los dos, y ya eran amantes cuando regresaron a Alejandría. Eventualmente, Marco Antonio tuvo que dejar a Cleopatra para ir a la guerra. Pronto ella sería madre de mellizos. Pero no mucho tiempo después de la partida de Marco Antonio, Cleopatra se enteró que él se había casado con otra mujer. Esta era la segunda vez en su corta vida que se destruía su sueño de ver a Cesarión gobernando un imperio como el de Alejandro el Grande. Ella tiene ahora 29 años, es madre de 3 pequeños hijos y se encuentra sola. La gente a menudo recurre a la religión y eso fue lo que hizo Cleopatra. Y para entender su religión, todo lo que hay que hacer es ir hasta el gran templo de Tenderá, en el sur de Egipto. La religión en el antiguo Egipto era básicamente una transacción entre los dioses y el faraón. Si los dioses recibían las ofrendas apropiadas, velaban porque Egipto se mantuviese seguro y próspero. La responsabilidad de Cleopatra consistía en asegurar que la transacción ocurriese sin problemas. El intercambio ocurría en el templo. Cuando Cleopatra visitaba Tenderá, entraba a la sala sagrada, en donde solo ella y el gran sacerdote estaban autorizados. La ceremonia matutina comenzaba al sacar los sellos de greda del nicho y se abrían las puertas para dejar ver la estatua de la diosa. Se ofrecían alimentos, flores y aceites aromáticos. Se recitaban las plegarias y se cantaban los himnos. Se ofrecía incienso en una secuencia establecida. Y luego comenzaban las actividades del día. La mayor parte de las veces, Cleopatra era secundada por sacerdotes de cabezas rapadas. La
La ceremonia más importante se celebraba aquí, el día de Año Nuevo, para asegurar la crecida del Nilo y que las cosechas fuesen abundantes. Al amanecer, los sacerdotes sacaban de sus nichos las estatuas de las divinidades y en procesión sagrada llevaban a los dioses hasta el techo del templo para la ceremonia de tocar el disco, cuando las estatuas serían expuestas a los primeros rayos del sol. Si los ritos se llevaban a cabo correctamente, la prosperidad de Egipto estaba asegurada por el resto del año. En el muro posterior del templo de Dendera se encuentra la única representación antigua de Cleopatra haciendo ofrendas a los dioses. Normalmente la reina estaba acompañada de su esposo, el faraón, pero Cleopatra no era cualquier reina. Su amado Cesarión es representado como el faraón. Cleopatra en realidad no se conformaba con que él gobernara solo Egipto. Ella albergaba la esperanza de que dominara el mundo. Repentinamente, luego de haber dejado sola a Cleopatra por 3 años, Marco Antonio vuelve a su vida. Necesitaba de Cleopatra y las riquezas de Egipto para poder realizar su plan de llegar a controlar todo el imperio romano. Pidió un encuentro. ¿Por qué habría Cleopatra de acceder? Cleopatra era más que una leyenda. También era un ser humano. Ella estaba yendo hacia un hombre que había sido su amante y que era el padre de 2 de sus 3 hijos, y que había accedido a apoyar a Cesarión. Pero también la había abandonado. Se había casado con Octavia, por lo que sus sentimientos deben haber sido contradictorios. Seguramente justificaba el matrimonio como una conveniencia política, pero el abandono debe haber sido difícil de justificar. Fue hasta Marco Antonio, con sentimientos poco claros, pero con objetivos muy específicos. Ella iba a negociar el futuro de sus hijos. Si Marco Antonio pretendía que Cleopatra pusiera a su disposición las riquezas de Egipto, tenía que cumplir con algunas peticiones muy específicas. Marco Antonio ofreció a Cleopatra toda Arabia, las minas de cobre de Chipre, los ricos yacimientos de turquesa del Sinaí, toda Armenia, los generosos campos de grano del norte de África y los estratégicos puertos de Fenicia. Este era un arreglo prenupcial que hubiese dejado satisfecho a cualquier abogado de Hollywood. Pero Roma estaba furiosa. A una reina egipcia se le habían cedido territorios por los cuales los romanos habían luchado y dado sus vidas. Octavio usó esta afrenta para levantar a sus tropas en un ataque final en la guerra civil en contra de Marco Antonio. La batalla de Actium, librada frente a las costas de Grecia, determinaría el futuro del mundo occidental. Cuando Marco Antonio zarpó hacia la batalla en Actium para enfrentar a su rival Octavio, Cleopatra iba con él. Con ella había 60 naves egipcias y su navío almirante. Era la primera vez que una reina se encontraba en el centro de la batalla, pero Cleopatra quería permanecer junto a Marco Antonio para asegurar la victoria. Pero la victoria aparentemente iba a ser para Octavio. Al terminar la tarde, surgió un fuerte viento soplando en la dirección de Egipto. El navío almirante de Cleopatra logró liberarse de la batalla, levantar velas y zarpar hacia Egipto. ¡Se va! ¡Cleopatra se va! Para gran sorpresa de sus hombres, Marco Antonio zarpó tras ella. Había dejado de ser el valiente comandante romano. Ahora seguía a Cleopatra. Derrotado en la batalla, Marco Antonio exhibió su descontento sobre la cubierta de la nave de Cleopatra en el viaje de regreso. Cuando llegaron a Egipto, desembarcó en un lugar aislado. En esta desnuda costa, Marco Antonio se derrumbó completamente. Acompañado por un solo sirviente, no hizo nada, no vio a nadie y se sumió incluso más profundamente en su desesperación. Pero Cleopatra siguió directo a Alejandría
para planear su siguiente paso. Mientras Marco Antonio se hundía más en su depresión, Cleopatra ordenó que las naves restantes fueran transportadas 160 kilómetros por tierra desde Alejandría hasta el Mar Rojo, siguiendo la ruta del moderno Canal de Suez. Su idea era navegar hasta la India para salvarse ella y sus hijos, y con su tesoro fundar un nuevo imperio. Era su última oportunidad. Mientras las naves eran preparadas, ocurrió el desastre. Los habitantes de la antigua y remota Petra, en Jordania, que por mucho tiempo habían estado bajo la dominación de Cleopatra, al ver que ella estaba débil, aprovecharon la oportunidad, atacaron y quemaron toda la flota. Cleopatra no tenía escape. A medida que las tropas de Octavio se acercaban a Alejandría, Marco Antonio y Cleopatra sabían que solo les esperaba la humillación y la muerte. Cleopatra ya había preparado su tumba, que desde hace mucho tiempo yace bajo las aguas del Mediterráneo. Pero a principios de este siglo se descubrió una tumba de alabastro macizo en Alejandría. Cleopatra se tiene que haber preparado para morir en una tumba similar, pero mucho más grandiosa. Como un auténtico romano, Marco Antonio se dejó caer sobre su propia espada y fue llevado agónico a Cleopatra para morir en sus brazos. Cleopatra se preparó para su propia muerte usando un método que fuese el apropiado para el último faraón. Por 2000 años la muerte de Cleopatra ha estado envuelta en leyendas. Todos concuerdan que Cleopatra falleció debido a la mordedura de una serpiente, pero existen infinitas versiones sobre los detalles específicos. En realidad en Egipto existen dos serpientes venenosas, la cobra y el áspid. La mordedura del áspid resulta fatal solo en un 20% de las ocasiones y causa una inflamación grotesca, por lo que no parece probable que Cleopatra haya elegido esta víbora para matarse. La cobra es mucho más letal y su mordedura a menudo es difícil de detectar. Y está bien documentado el uso de la mordedura de cobra como método de ejecución en Alejandría. Galeno, el famoso médico, presenció la ejecución de prisioneros sentenciados a muerte mediante la aplicación de cobras en sus pechos. Él comenta que era una muerte misericordiosamente rápida. La cobra iba a salvar a Cleopatra de las cadenas y de ser exhibida triunfalmente en Roma. Octavio temía que Cleopatra se quitase la vida. Por este motivo, todo lo que llegaba hasta ella era cuidadosamente inspeccionado. Pero Octavio no habría de derrotar a Cleopatra. Los soldados de Octavio encontraron a Cleopatra muerta sobre un lecho de oro vestida con la indumentaria real. Una de sus damas yacía muerta a sus pies. Shamin ajustaba la corona de su reina. Cuando finalmente Octavio celebró su triunfo en Roma, todo lo que pudo exhibir fue una pintura que mostraba a Cleopatra mordida por una serpiente. La cobra, el símbolo de la realeza que había protegido a los reyes y reinas de Egipto por 3000 años, había atacado por última vez para proteger a Cleopatra de la humillación. Cesarión, el amado hijo de Cleopatra, fue asesinado por Octavio. Los hijos menores de Cleopatra fueron enviados a Roma y desaparecen de la historia. Egipto, ahora solo una provincia romana, había visto a su último faraón. Con Cleopatra había muerto la más grande civilización que el mundo había conocido. Alejandría dejó de ser un centro del saber. Su biblioteca y bello palacio se sumergieron lentamente bajo el mar. Los grandes templos de Egipto estaban desiertos, cubiertos de arena.
Los antiguos ritos de los sacerdotes se silenciaron para siempre y su lenguaje se extinguió. Pero Cleopatra, que había apostado a lo más grande y había perdido, jamás fue olvidada. Cuando los nombres de los grandes faraones de Egipto ya habían caído en el olvido, uno perduró a través de los siglos: Cleopatra, reina de Egipto.